Tema en cuestión que tenemos hoy para todos los integrantes de la plataforma Veladio Orar, fundada por nuestros pastores Ferrer, es el grano de trigo, una metáfora que hace nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24. Dice así: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Respecto a este tema de grano de trigo, una metáfora que hace nuestro Señor, y compara nuestras vidas con un grano de trigo. Dice ustedes la comparación de que el grano de trigo se convierte en pan, pero primero como semilla potencial cae en la tierra, se descompone con la lluvia, la humedad, la presión, el calor y la presión de la tierra que está sobre el grano, y luego se convierte en una espiga y luego da fruto, luego lo sacan, lo trillan. Ahí es donde entendemos el proceso doloroso, porque tenemos que pasar todos los seguidores de nuestro Dios y sus también sus discípulos para que podamos dar fruto. Dice que si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿De qué muerte está hablando? No de la muerte física, en un sentido está hablando de la muerte del yo, de la muerte del ego, de la muerte de las aspiraciones naturales, de la muerte de la fuerza natural, de la muerte del intelecto, de la muerte de nuestros razonamientos, de nuestros argumentos, porque a veces, por la mayoría de las veces mejor dicho, son contrarios a los valores del reino, los principios del reino de Dios. Por tanto, Dios nos exige que dejemos que las pruebas hagan su trabajo. Las pruebas son, como le dije, metafóricamente hablando, la humedad a la que se somete la semilla, la presión de la tierra, el calor, el frío, la transición de temperatura entre, entre la noche y el día. Y luego, de que muere esta semilla, se convierte en una planta de trigo, que produce trigo para alimentación y para producir deleite en aquel que la prueba. Igualmente, el cristiano que ha sido procesado, que deja que las pruebas lo mortifiquen, lo crucifiquen, pueda dar fruto, fruto de paciencia, fruto de amor, fruto de tolerancia, fruto de fraternidad, fruto de amor ágape. Y también da fruto de multiplicación. El trigo también tiene la capacidad de que un grano se puede trillar para sacar pan, pero otro se puede sembrar y sigue multiplicándose la especie y sigue produciendo alimentación para los demás. Esto es metafórico en cuanto a que un cristiano que se deja procesar luego va a producir un pan, en el sentido él es como un pan que va a dar alimento con lo que habla, con lo que dice, y se nota que ha sido procesado como se procesa en un sentido comparativo el grano de trigo. El profeta Isaías dice algo aquí también muy revelador. El profeta Isaías, capítulo 28, verso 28, dice: el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con las ruedas de su carril, ni lo quebranta con los dientes de su trilla. No se trillará para siempre. Las pruebas tienen una fecha de caducidad. Las pruebas tienen un propósito, que es la mortificación del ego, del yo, de los deseos naturales. Más que todo, nuestros deseos a veces son muy terrenales, ¿verdad? Siempre estamos pendientes de es natural, de lo que nos causa placer, al ego, al yo. Me refiero a los alimentos, a los viajes, a los turismos, a los paseos, a la vestimenta, a los bienes materiales. Todo esto produce cierto tipo de placer al obtenerlo. Y disfrute que produce, ¿verdad? Ir a una playa, a una montaña, a una catarata, una cascada, a un río, una plantación de flores, oler una flor. Todas aquellas cosas que puedan producir cierto tipo de satisfacción en el ego, que es lo que Dios nos está llamando entonces a entregar, mortificar. El salmista Saf, en el Salmo 73, verso 25, dice algo también muy revelador.
y profundo que tiene que ver con este tema. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y nosotros tendríamos que ser bastante deshonestos para decir que esto es una verdad para nosotros vivencial, de que nada deseamos en la tierra. Es complicado. Todos desean tener una esposa o un cónyuge, hijos, una casa, un techo, electrodomésticos para vivir cómodamente. Todos desean aprobación, aceptación, cariño, afecto, amor, todas aquellas cosas que complacen el yo. Y el samita se atrevió a decir, no sé qué nivel espiritual había alcanzado para atreverse a hacer semejante declaración de que no deseaba aquí nada en la tierra. Nada. O sea, no le interesaba nada de aquí de la tierra. Eso es un alto nivel espiritual, según mi parecer. Verdad que no, yo no me atrevería a declarar, que todavía hay en nosotros deseos de algunas cosas que no sean solamente en presencia de Dios. Bueno, en un sentido religioso y deshonesto, cualquier creyente puede decir que sí, que nada desea en la tierra sino a Dios y a su presencia. Eso sería una profecía que esté dando, porque algún día alcance ese nivel, algún día alcanzamos el nivel de Asaf, de decir que a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo también se refiere al tema en cuestión, segundo a los Corintios 15. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo, segundo a los Corintios 12:15. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Muy interesante lo que dice el apóstol Pablo, que no solamente gastaría sus recursos económicos, sino que gastaría sus fuerzas y su propia vida, un sacrificio para servirle a los santos, contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo, que eso fue llamado como apóstol de los gentiles. Y dice yo como perito constructor, puse el fundamento, otros sobreedifiquen encima, pero tengan cuidado cómo sobreedifican. Muy interesante lo que él dice, que está dispuesto a no solo a gastar sus propios recursos, sino a gastar su propia vida en ayuno, en vigilia, en oración, en viajes misioneros, desgastando su fuerza física, sembrándola como una ofrenda fragante delante de Dios, como sacrificio vivo, como dijo Romanos 12. Así lo dijo él. Nos presentemos como sacrificio vivo, fragante a Dios, nuestras propias vidas. Entonces, el apóstol Pablo era un hombre, verdaderamente un grano de trigo que se había entregado a la muerte para traer fruto. Y mire que dio fruto. Hoy en día nosotros seguimos la teología paulina. Los dichos y las epístolas de Pablo se han convertido en nuestro timón para guiarnos en el mar de la confusión que hay. Muchas vertientes de los mares caudalosos de la confusión y de las exposiciones bíblicas teológicas que confunden. Pablo se ha convertido en una luz, de lámpara a mi pie, tu palabra y lumbrera mi camino. Las palabras de Pablo han sido entonces el eje central de la iglesia, las columnas centrales de la iglesia. Toda la eclesiología y la cristología ha sido detallada muy bien por nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Entonces, dejémonos procesar, dejémonos tratar por Dios. Eso trae un beneficio y un fruto para trascender, dejar un legado aquí. Que tu vida sea trascendental significa que dejes un legado, una marca aquí en la tierra, después que te vayas de aquí. Debes dejar un legado, debes dejar discípulos, debes dejar a alguien que siga tu carrera, tu camino y que sea formado conforme a los valores que tú aprendiste de las escrituras, de la palabra de Dios. Así que no perdamos nosotros nuestro tiempo, aprovechémoslo al máximo y démosle cumplimiento al mandamiento de nuestro Adón, Yeshua, Mashiach, nuestro Jesucristo, cuando él dijo, y por todo el mundo, y hacer discípulos, predique el evangelio y haga discípulos a la imagen suya, de la forma conforme a lo que escuchó, a lo que escuchó de Pablo, de Pedro, de Juan, de sus pastores, siempre y cuando hayan predicado lo que está escrito en este libro y no buscan su belleza.
siempre y cuando prediquen lo que está escrito y como está escrito. Porque a veces las interpretaciones tuercen o tergiversan el sentido de lo que la Escritura Sagrada quiere enseñarle al ser humano. Una interpretación limpia. Siempre abogo y exhorto y animo a los ministros, quíntuples, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros, a que prediquen la palabra sin mancha y sin añadidura, sin quitarle y sin ponerle, para que así no sea imputado sobre ti el error o la responsabilidad de haber torcido a alguien del camino o una aplicación o interpretación fuera de contexto, como siempre lo digo. Sí, tengamos entonces presente que estamos para edificar y para bendecir, para consolar y para exhortar, que significa animar. Exhortar significa animar con buenas palabras a aquel que está turbado en la fe o que está confundido por alguna razón. Sin embargo, Santiago el apóstol, en su epístola, dice en el capítulo 1, verso 2, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y en el verso 5, Santiago 1:5, dice que el que tenga falta de sabiduría, que se le pide a Dios. ¿A cuál sabiduría se refiere? Sabiduría para entender los procesos, sabiduría para entender que Dios es bueno y que no quiere torturarte ni hacerte sufrir con duras pruebas y dificultades, sino que lo que quiere es tu maduración, tu perfeccionamiento de carácter, para que sea formado a la imagen de su Hijo. Como está escrito en Romanos 8:29, que a los que te llamó también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó a ser formados a la imagen de su Hijo, hablando del carácter de Jesucristo formado en nuestra vida. Por eso es a dolor, a prueba, a sacrificio. Dice que el grano se trilla, dice el profeta Isaías, pero hay una consolación allí. Dice, no se trillará para siempre. Hay un respiro, hay un tiempo de respiro, que no hay pruebas en tu vida, todo es paz, todo está bien, pero tenga por presente y por sabiduría usted que cuando esté bajo dura prueba, porque Dios está tallando ese diamante para que sea de mucho valor, es porque Dios está trillando ese grano de trigo para que pueda producir un pan que alimente y tus palabras alimenten a la gente y no las desanimen más ni las confundan. Cuando tú les hablas, cuando esté enfrente de ti la emanación de la gloria de Dios, del resplandor de Dios que sale de la mortificación de yo, es como un frasco de perfume. Potencialmente hablando, somos un frasco de perfume. Él está metido en un envase de cristal y cuando alguien se le cae o se parte o alguien a propósito lo estalla contra el piso, el olor impregna todo el ambiente y dice, wow, qué fragancia tan rica, dice la gente, ¿verdad? Los que estén presentes allí. Igualmente, cuando tú quiebras tu yo, cuando quiebras tu ego, cuando quiebras tus aspiraciones, tus deseos carnales, tus deseos naturales, entonces el olor del conocimiento de Cristo es como ese perfume e impregna todo lo que esté a su alrededor. Así mismo sean tus palabras sean un gran perfume, porque somos perfumes en las manos de Dios. Solo dejemos partir el frasco, es el ego, es el yo, es el razonamiento, es el deseo natural, son los deseos terrenales y naturales que hay que mortificar para darle lugar a nuestro Señor, al perfume de la fragancia divina de Jesucristo nuestro Señor, que pueda fluir dentro de nosotros y ser agradable a los que lo huelen, a los que se relacionan contigo, a los que te abracen, a los que te saluden, a los que te den un apretón de manos, puedan ser impregnados con la presencia divina, con la paz, con el gozo, con la alegría, con todas las virtudes espirituales que están escondidas potencialmente en tu vida, pero deben conseguir un canal por donde fluir. Para poder fluir, la cáscara tiene que ser rota, el envase del perfume tiene que ser roto. Por eso que dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero se muere, lleva mucho fruto. Así que te animo a tener el entendimiento apropiado para que puedas tener gozo en medio del prueba. Con esta visión, desde este punto de vista, de esta panorámica, tú podrías tener gozo en medio del prueba y no confusión ni turbación. Entendiendo que Dios es bueno y detrás del proceso
Dios se pretende formar la imagen de Jesús. Y si te comparan con trigo, entonces el trillo que se le da al trigo, que lo muelen, eso, si el grano de trigo sintiera, pegaría gritos de dolor al pasar por la máquina y ser molido, pulverizado, para convertirse luego echándole agua, que es la palabra de Dios, en el sentido metafórico. Pan, el trigo y agua, un poco de sal, entonces se convierte en un delicioso pan que alimenta y nutre. Sí, ese es el ánimo que te doy en esta tarde. Y ya noche para España, para Europa. Bendiciones entonces de todos. Y espero sus comentarios y preguntas y respuestas.